días amigos, bienvenidos a Tradiciones de mi Pueblo. Estamos con José Muro Martínez, con quien vamos a hablar. Pepe Muro, ¿qué sabes del cura sin cabeza? Es una leyenda, o como llamábamos los muchachos de aquel entonces, un cuento de muertos, ¿no? Se dice que a medianoche se desplazaba por las calles de Ferreñafe una carreta completamente iluminada con velas grandes, velas demasiado grandes, y con un conductor, lo que arreaba las mulas que jalaban a esta carreta. Y el mensaje que iban dejando era que cuando alguna persona se asomaba o abría su puerta para ver de lo que se trataba, ellos recibían una vela, ¿no? Pero lo curioso del caso era que esa vela, cuando amanecía, ya no era tal, sino que se transformaba en una canilla o en un fémur de un muerto. Y el mensaje les decía era que quienes salían a ver el laberinto que ocurría a medianoche por las calles, porque se escuchaba lamentos, se escuchaban llantos, como si estuvieran llevando un ataúd o algún féretro, era de que las personas que tenían ese defecto del chisme, de la novedad, salían a ver, y a ellos los sorprendían con esas canillas o con esas fémures de muerto, y era una forma de reprimir también en la comunidad la chismografía que todo el tiempo ha existido, ¿no? Y Ferreñafe tenía ese tipo de gente, y lo cierto es que decían que esta carreta salía del molino del señor Nicanor Carmona, donde posteriormente vive la familia Valera. A la entrada de Ferreñafe, a un costado de lo que fue el hospital. Exactamente. Entonces de ahí salía y por la calle San Martín, ¿no? Y entraba al parque, y por la calle Nicanor Carmona, que antes se llamaba Calle Real, se dirigía al cementerio. Cuentan también a manera de anécdota de que no era tal la carreta, sino que unas personas con cierta habilidad, en lugar de llevar un féretro o un muerto, llevaban sacos de arroz. Le robaban a que estaban robando al molino. Y para alejar un poco la novedad, los curiosos, que no faltaban a medianoche, ponían velas para simular la aparición de un muerto. Esa es una versión también que se maneja o se manejaba para justificar la famosa carreta de la muerte, o la carreta del muerto. Pero ¿no? También decían de que esa carreta recogía las almas del cementerio, las trasladaba a la iglesia y luego las volvía al cementerio. Por eso es que en el cementerio se puede dormir fácilmente, mientras que en la iglesia uno escucha mucho lamento, hay muchas penas, ¿no? Demasiado pena, dicen que de noche se escucha. Dime, y esa es la carreta. Y el cura sin cabeza es una historia que se ubica en varios lugares. Exactamente lo que te iba a decir. He estado un poco documentándome y he visto de que estas leyendas, estas apariciones ocurren en muchos lugares, sobre todo en el Perú, ¿no? Y tienen distintos matices, ¿no? Se dice que era un sacerdote que tenía una vida muy liberal, ¿no? Desempeñaba su sacerdocio, pero solapadamente tenía otras. Monseñor Francisco actividades. González Burga, casi un santo. Pero antes de él, todos los sacerdotes que han venido han dejado familia. Por eso, ¿no? claro. Y yo recuerdo, yo he vivido en una cuadra donde habían dos personas que habían sido esposas de sacerdotes. Ajá, y le decían pies de mula, ¿no? Sí, y los muchachos buscábamos en la tierra si la señora tenía el pie de una mula. Claro, son leyendas que se van formando justo a raíz de alguna actitud, y de repente en algún lugar, no conozco que en Ferreñafe haya ocurrido, que por malas actitudes de un sacerdote le hayan cortado la cabeza, ¿no? Claro. Es muy posible que en algún lugar ocurrido, pero se generaliza
se lleva a las leyendas de cada pueblo. Entonces los chiquillos de aquel entonces nos corrían, pues ahí viene el cura sin cabeza, sobre todo en los lugares oscuros. ¿Y por dónde? En Fariñafe era esto con más acento, en el famoso Camposanto. Claro. Tú recordarás que detrás del Camposanto era la parte posterior de la iglesia, la calle que ahora se llama Juana Castro de Bulnes, ¿no? Cuadra 3. Y que antes creo que era la calle Pisco. La calle Pisco. ¿No? Entonces, en la parte posterior de la iglesia era oscuro y no habían casas. Ahora más bien ya veo que está la oficina del notario, veo que hay una casa comercial en la esquina, pero antes era totalmente desierto, totalmente desolado y oscuro. Bueno, ahí también se llevaba a la enamorada. Lógico, pues, ¿no? también, tú tienes para que no vean los padres. No, claro. Pero a las 11, 12 de la noche eso ya no estaba concurrido por enamorados. No, eso ya era peligroso. Sí. Entonces, ahí se dice que aparecía el cura sin cabeza. Esa zona. Y lo relacionaban con la iglesia, con la parte posterior de la iglesia. Bueno, es que eso fue cementerio. Las catacumbas que hemos hablado en la anterior etapa se refieren a que en la mano derecha de la iglesia se enterraban a los españoles y en la mano izquierda a los indígenas. Pero habían indígenas que no creían en la religión cristiana, entonces eran enterrados fuera de la iglesia. O no podían pagar también, no podían pagar porque eso era pagado. Entonces lo enterraban en la cuadra 2 de Juana Castro y en la cuadra 3. Cuando se han hecho construcciones se han sacado huesos. 3 esqueletos. Sí. Pero este cura sin cabeza lo encontramos, como tú dices, en muchos lugares, ¿no? Sí. Y era terrible. ¿Tú conoces de alguna persona que lo vio o que tiene alguna experiencia? Nos contaba una señora que era muy experta, muy amiga a todos los niños de aquel entonces, de la década del 50, que teníamos entre 8 o 9 años, y tú recordarás de repente que no había luz en Fariñafe, o cuando menos no había, era permanente, solamente teníamos por horas, y todo era oscuro, y se usaban las lámparas, los lamparines. Entonces nos sentábamos alrededor de ella en la puerta de su casa, y nos empezaba a contar sobre estas leyendas, que era precisamente la del cura sin cabeza, que ella lo había visto, afirmaba, ¿no? Ella afirmaba haberlo visto, pero en forma muy difusa, porque no se nota en sí la cabeza, no se ve, es decir, se queda el espacio, pero la demás, la del cuerpo sí se nota, no se ve, y quedó como una leyenda, como una... Es que Ferreñafe y los pueblos como Ferreñafe se nutren de una serie de leyendas y de cuentos. Son españolas, ¿no? Claro, y que ahora, por ejemplo, ya con la expansión, con la superpoblación que tenemos en Ferreñafe, han ido desapareciendo ya. Tú recordarás que antes pasar por el cementerio era, ¿no? Sí, era un gran temor. Y ahora hay casas alrededor, ¿no? O sea que un poco como que ya se ha perdido el temor, ¿no?, de esas cosas. Hay otros temores. Amigo, volvemos en unos minutos para seguir conversando con Pepe Muro Martínez.